والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Queridos hermanos, queridas hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz sea con todos, que la paz siga amb tots. Bona nit, buenas noches. Ante todo, me encantaría felicitarnos a todos por este gran día en el que celebramos ni más ni menos que el nacimiento del bendito profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que la paz sea con él. El hombre que representa la última esperanza para la humanidad. El hombre que iluminó el mundo después de tanta oscuridad. El hombre que, como bien dijo el Sheikh antes, según grandes sabios, eruditos, científicos, juristas, filósofos, líderes religiosos de otras religiones, reconocen que si hay algún remedio para los males de este mundo, estos no pueden ser otros que el mensaje que ha traído el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y antes de seguir un poco hablando de lo que quisiera destacar, agradezco también al Centro Cultural Islámico de Tarragona y a su imam, al Sheikh Sidi Mohamed bin Abdelrahim, por su amable invitación para venir a compartir estos bonitos momentos con vosotros y disfrutar de estos momentos en el que recordamos ni más ni menos que a la puerta de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos ha creado para adorarle, para conocerle, y no hay posibilidad de llegar a Allah subhanahu wa ta'ala, no hay acceso al conocimiento y adoración de Allah subhanahu wa ta'ala si no es a través del mensajero de Dios, del ungido, del elegido, del amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Me gustaría hablar, pero es que hablando del profeta sallallahu alaihi wasallam no es posible ni en un minuto, ni en un día, ni dos. Realmente el viaje del musulmán y de la musulmana a lo largo de toda la vida no es otra cosa que una aventura, que un viaje en el conocimiento de la figura del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso es importante que los días como hoy nos motivemos como musulmanes a profundizar en nuestro conocimiento, en nuestro amor y nuestro seguimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es así como podemos primero vivir y disfrutar nosotros mismos de su ejemplo, de su sunna, y también poder transmitirla a otros. Y en lugar de hablar de algunos detalles de su vida personal, de su vida íntima, de hablar cómo trataba con sus mujeres, con los niños, con los jóvenes, con musulmanes, con no musulmanes, con sus vecinos, etc., voy a centrarme en un aspecto determinado que tiene que ver también con el día de hoy. Hoy celebramos el Maulid, ¿y qué celebramos también? ¿Qué celebramos también hoy? A ver. El nacimiento de Salvador. Muy bien, esa es la primera celebración. La segunda, hoy, que tiene que ver con el 10 de noviembre, las elecciones generales. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver las elecciones generales con el Maulid? Pues tiene que ver. Veremos ahora una pequeña demostración de que los musulmanes, como portadores de un mensaje, como herederos de un mensaje que es el mensaje del Islam, tiene mucho que ver con vivir nuestra vida y divulgar el Islam y dar ejemplo del Islam en nuestro entorno. Este entorno sea de mayoría musulmana, sea de mayoría no musulmana. Es importante que podamos desarrollar nuestro mensaje, que podamos vivir el Islam independientemente de dónde estemos y con quién convivamos, porque el musulmán tiene que ser, como bien dijo el Sheikh antes, rahma, tiene que ser misericordia, tiene que ser amor, tiene que sembrar la convivencia, tiene que sembrar los valores del Islam. El musulmán es como la nube, da su lluvia allá donde caiga su agua, da igual si es tierra de musulmanes o no de musulmanes. Y aquí me gustaría destacar 2 o 3 momentos históricos muy importantes de la vida del profeta para llegar al día de hoy y cómo los musulmanes, y sobre todo porque nosotros hay jóvenes, hay niños que son ciudadanos de este país, que son catalanes, que son españoles, que son europeos, que sepan que pueden ser perfectamente musulmanes y ciudadanos de este país sin ningún complejo,
Y al mismo tiempo me gustaría que nos ayudemos nosotros, muchos que hemos nacido fuera de España, que por favor nuestros problemas culturales, nuestras carencias, nuestra decadencia, que se quede allá donde la hemos aprendido y no la traigamos aquí y compliquemos la convivencia de nuestros hijos, de nuestras hijas, de la comunidad musulmana, y dar una imagen del Islam que no es imagen del Islam, sino que es imagen de esa cultura, de esas costumbres que traemos con nosotros. Creo que es muy importante, y por eso la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es fundamental, porque si estudiamos el Islam en sus fuentes, en el Sagrado Corán y en la noble sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y la practicamos, no vamos a tener estos problemas. Pero como la entendamos, las fuentes, la revelación en clave cultural de nuestros orígenes, y creo que el resultado lo veis todos los días, hay una imagen del Islam que deja mucho que desear. Y hoy se están celebrando elecciones y algún que otro partido está haciendo prácticamente campaña contra los musulmanes para ganar votos. Y se sirve de actos de algunos musulmanes para hacer esa campaña contra el Islam y contra los musulmanes. Por tanto, es muy importante que como ciudadanos y como comunidad sepamos de la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros y del compromiso que tenemos que adquirir en la participación con nuestra sociedad. Y empiezo. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nace en el año 571 de la era cristiana, el año del elefante, ¿cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba la península arábiga? ¿Cómo estaba Persia? ¿Cómo estaba Bizancio? Estaban en una oscuridad absoluta. En Arabia, guerras tribales, venganzas, asesinato, feminicidios de niñas, es decir, unas tradiciones crueles. En Persia, prácticamente una minoría, muy minoritaria, trataba a sus pueblos y a la gente como si fueran esclavos. El rey era un dios. En Bizancio había una explotación de los nobles, de la aristocracia, del feudalismo a los pueblos. Y entonces, a los 40 años, Allah subhanahu wa ta'ala elige a su ser más, a su criatura más amada, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Para qué? ¿Para que los árabes sigan en la ignorancia? ¿Para que en Persia siga la corrupción y la opresión? ¿Para que en Bizancio y en el mundo siga el feudalismo? No. Era para liberar a los seres humanos, divulgar y defender y garantizar la dignidad humana. Empezó por acabar, nada más, los primeros versículos del Sagrado Corán. Llaman a unificar a Dios, a creer en un solo Dios, fuente de legitimidad y de soberanía de todo, y la igualdad de todos los seres humanos. Eliminó la discriminación hacia los esclavos, puso prácticamente la vida del esclavo igual que la del libre, igualó entre hombres y mujeres, prohibió el asesinato de las niñas, prohibió la denigración de las mujeres, prohibió la discriminación en base a la bandera tribal, prohibió tratar a los extranjeros con racismo, prohibió discriminar según el color. Cuando un sahabi, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, le llama a Bilal y le dice: hijo de la negra, Bilal se enfadó como un hermano suyo lo trató con racismo y se fue a quejar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu? Le dijo: eres una persona que aún te queda algo del jahiliya, te queda algo de la ignorancia. Hay un punto oscuro en ti que aún no has limpiado, no has purificado, que es el racismo. Jamás se sintió Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu tan mal como aquel día, con aquella educación y aquella severa recomendación del profeta de que dejara esa jahiliya. Cuando los musulmanes hoy se tratan entre sí con racismo y discriminación, ¿qué están haciendo? ¿Practicando el Islam? No, está practicando el jahiliya. Cuando los musulmanes miran mal a las mujeres, las desprecian o creen que son inferiores a los hombres, ¿qué están haciendo? ¿Practicar el Islam o practicar el jahiliya? Están practicando el jahiliya. Cuando el musulmán se cree que por ser musulmán tiene derecho a denigrar al no musulmán,
¿Qué está practicando? ¿El Islam o la Jahiliya? Está practicando el Jahiliya. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos detrás de banderas que son de Jahiliya y creemos que estamos haciendo bien, que eso es prácticamente el Islam. No, queridos hermanos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llega y predica este mensaje de que todos los seres humanos son iguales y todos son siervos de Dios y que no hay ningún derecho de nadie a discriminar a nadie, porque todos, prácticamente todos, somos criaturas de Dios y Dios nos ha hecho dignos y libres. Hasta la palabra de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu está en las Naciones Unidas escrita: ¿desde cuándo tratáis a la gente como esclavos? ¿Desde cuándo tenéis derecho a denigrar a los demás? Si Allah nos ha creado a todos los seres humanos iguales, libres y dignos. Empieza a hablar de la igualdad. Elimina las banderas del tribalismo. Hermana entre los creyentes de diferentes tribus. Crea una comunidad. Es decir, gente que se quiere, que se ama, que se sienten hermanos, que la relación de la fe y la servidumbre a Allah es lo que les unía. Y dar ejemplo de que realmente la salvación del ser humano, de que el camino de la felicidad en esta vida y en la otra está en el camino del Islam. Llega el profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina. Y antes de llegar a Medina hay una frase maravillosa, unas palabras maravillosas del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba invitando a las tribus antes de emigrar. Cuando el profeta en el año 10, alaihi wasallam, se le muere su mujer, a Khadija alaihi salam, se muere su tío Abu Talib y se queda sin protección, se queda desprotegido. Va a buscar apoyo en otras tribus, a ver quién le protege para seguir la misión del Islam. Va al Taif, que está a unos 80 kilómetros de la Meca, y recibió una mala acogida que fue el peor día de su vida, alayhi salatu wassalam. Va a predicar el Islam y es tratado con denigración, con desprecio, con humillación, hasta el punto que un día nuestra madre Aisha radiyallahu anha le pregunta: ¿cuál fue tu peor día de tu vida? Y le dijo: el día que fui al Taif y cómo me recibieron y cómo me trataron. Y en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala, además del milagro del Isra wal Mi'raj, el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, el profeta, Allah subhanahu wa ta'ala le permite al profeta de hablar con otras tribus y buscar apoyo. Y en estos contactos deberíamos entender, ¿tenemos una causa como musulmanes o no? ¿Tenemos un mensaje o no? Si tenemos un mensaje, tenemos que trabajar y buscar apoyos de gente con la que unir esfuerzos, con la que cooperar, colaborar para que estos valores de libertad, de justicia, de igualdad sean valores que predominen. No podemos pensar en clave sectaria, en clave comunitarista, como si los musulmanes fuéramos un mundo aparte y el resto del mundo como que no nos importa y que no tiene nada que ver con nosotros. Esa es una realidad ficticia, no es real. La realidad es que estamos relacionados con el resto del mundo, musulmanes y no musulmanes, y hay que pensar en clave de que el Islam no es solo para los musulmanes. El Islam lo envía Allah subhanahu wa ta'ala para la humanidad. Si somos herederos del profeta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Somos los que hemos heredado al profeta sallallahu alaihi wasallam o no? Sí. Si ahora mi vecino, que se llama Pablo, mi vecina que se llama Carmen, si fallecen y les preguntan a los ángeles en la tumba: ¿cuál es vuestra religión? ¿Cuál es vuestro profeta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿No es el Islam? ¿No es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero mi vecina Carmen y mi vecino Pablo nunca ha visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dios no tiene derecho a decirle si has conocido al profeta si no ha visto al profeta en su vida. Si el profeta ha muerto hace 14 siglos. ¿Cuál es la prueba? Los musulmanes. Tú, yo, tu hermana, tu hermano, nosotros.
Y si no transmitimos ese Islam, ¿qué pasa? Si Carmen y Pablo nunca han visto a musulmanes de verdad ni les han hablado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del Islam, no habrá derecho a ser castigado. No hay derecho, porque Allah subhanahu wa ta'ala es justo. Entonces, ¿de quién es el pecado? ¿De quién es la falta? Mía, tuya, nuestra. Entonces el profeta, en su búsqueda de apoyos a la causa del Islam, habla con diferentes tribus. Y una de las tribus con la que se encuentra prácticamente era la tribu árabe más fuerte de la época, Banu Shayban. Los Banu Shayban eran la tribu árabe más fuerte y su geografía, su territorio se encontraba en Irak. Y tenían tratados con Persia, con el Shah de Persia. Y entonces cuando llega el profeta sallallahu alaihi wasallam, habla con ellos. Es una historia que os recomiendo que leáis. Y con él estaban Abu Bakr y Ali radhiyallahu anhum. Cuando llega el turno y habla con ellos y cómo entabla una conversación, y le preguntan: ¿Ila ma tad'u ya akha Quraysh? ¿A qué invitas? ¿A qué nos llamas? ¿Qué traes de nuevo? Y entonces les recita que tienen que adorar a un solo Dios, que Él es su mensajero y que tenían que serle fieles, seguirle y protegerle. Luego dicen: dinos más. Les recita unas ayat de Surat al-An'am. Esas ayat hablan de lo que es lícito y lo que no es. Y sobre todo, قُلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Pero les habla de los grandes pecados, que son todos pecados morales, de ética. No les habla de comer cerdo o no comer cerdo, de tomar vino o no tomar vino. No. Les habla de que Dios prohíbe la injusticia. Dios prohíbe la discriminación, la opresión. Cosas que tienen que ver con las relaciones sociales, con la convivencia. Luego dice: dinos más. Les dice el versículo número 90 de Surat Las Abejas, Nahl: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Fijaos. ¿Sabéis cuál fue la conclusión de Banu Shayban? Le dijeron: por Dios, que llamas a lo más noble, y que un pueblo que te expulsa, se refiere a los Quraysh, un pueblo que dice que mientes, por Dios que ese pueblo será un pueblo perdedor, jamás tendrá éxito. Y le dicen: si quieres, y aquí viene una frase que me gustaría que la entendamos muy bien como musulmanes. Y les dice, los Banu Shayban le dicen al profeta sallallahu alaihi wasallam: si quieres, te seguimos, abrazamos el Islam, pero que sepas que vivimos en una zona, en un territorio donde tenemos a dos grandes enemigos. Por una parte está Persia y por otra las tribus árabes, que son muchas. Y le dicen: si quieres, te apoyamos, te seguimos, pero que sepas que en lo que toca en la parte árabe te podemos ayudar. Somos suficientemente fuertes como para derrotar y someter a las tribus árabes, pero no podríamos ayudarte si tenemos que enfrentarnos a Persia, porque es que nosotros somos una tribu árabe de más de 1000 hombres, pero es que Persia cuenta con más de 1 millón de hombres. ¿Qué van a hacer 1000, 5000, 10.000? Con un imperio que además vivía en sus mejores momentos. ¿Y sabéis qué hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? No. Este din solo lo puede tomar aquellos que lo toman de forma incondicional. El Islam solo podrá triunfar si la gente que lo abraza de forma incondicional. Si ponéis condición donde podéis obedecerme y donde no me vale. Y justo después, ¿sabéis con quién se encuentra el profeta sallallahu alaihi wasallam? Con la delegación de los Aus y los Khazraj. Al-Aus y al-Khazraj de Yathrib
no eran una tribu árabe conocida por su fuerza. No era una tribu que podía enfrentarse a toda Arabia. Pero al aceptar ellos proteger al profeta sallallahu alaihi wasallam como se protegen a sí mismos y como protegen a sus mujeres y a sus hijos, entonces el profeta le dijo: con vosotros. ¿Por qué? Porque al abrazar el Islam de forma incondicional, Allah subhanahu wa ta'ala luego, tú pones de tu parte y Allah te da la victoria. Pero pones toda tu parte, no pones condiciones. Y entonces les dice que este Islam solo lo puede portar aquellos que realmente lo toman de forma incondicional, lo abrazan y dan todo por Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando llega a Medina, ¿qué hace el profeta sallallahu alaihi wasallam? Construye la mezquita hermana entre Muhajirin y Ansar y elabora una constitución. Una constitución con musulmanes y no musulmanes, trabajando en la elaboración de esa constitución 7 meses, dialogando, tratando, negociando con tribus, para llegar a una constitución de Medina en la que están estipulados los derechos de los musulmanes, de los no musulmanes, de diferentes tribus, para garantizar la justicia entre todos y la defensa común entre todos. Y esto es lo que me lleva a mí. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam habla de lo que dijo antes el hermano de Hilful Fudur, la alianza o el pacto de la virtud. Este es un pacto que el profeta sallallahu alaihi wasallam vivió y asistió cuando aún no era profeta, aún era muy joven, pero lo reivindica. Dice: y he asistido en la casa de Abdullah ibn Jud'an a un pacto que si fuera llamado a firmarlo ahora que soy profeta y soy jefe del Estado musulmán, lo habría firmado. ¿Por qué? Porque era un pacto en el que se defendía a los oprimidos. Era un pacto en el que se defendía a aquellos que no tenían protección. Proteger al extraño, al extranjero, al pobre, al viajero, que nadie podía vulnerar sus derechos. Entonces, si vemos la Constitución de Medina, el pacto de la virtud, si vemos la actuación del profeta sallallahu alaihi wasallam, vemos que realmente el Islam es un mensaje universal que viene para liberar a musulmanes y no musulmanes. Y no podemos tomarlo como algo personal o entender la sunna solo como algunas cositas individuales que están muy bien, pero hay que entender la filosofía del Islam en sí, en su globalidad. No convertir los detalles de la vida personal en que eso todo es el Islam, mientras que los asuntos grandes, los asuntos sociales, de libertad, de justicia social, de participación, de compromiso, los dejamos de lado. Eso no es posible. Eso no es Islam. Ese es un Islam cuyas alas han sido cortadas para que no vuele. Esto tiene razones históricas, evidentemente, pero como musulmanes que vivimos en Occidente, tenemos este privilegio de gozar de esta libertad. Estamos reunidos aquí sin haber pedido permiso absolutamente a nadie. ¿Habéis pedido permiso a alguien? En algunos países de mayoría musulmana tienes que pedir permiso a no sé cuántas instancias para poder dar una charla. Y probablemente no te la den como no seas de su régimen. Pero aquí tenemos esa libertad, por lo tanto también con ella la responsabilidad. Vamos a dejar que denigren el Islam y a los musulmanes, que denigren a los oprimidos, a los extranjeros, a los inmigrantes, ser maltratados y nosotros quedarnos quietos. ¿No vamos a estar con la sociedad civil y apoyar las causas justas? Pues yo entiendo la sunna, entiendo la celebración de un día tan simbólico como hoy, como una llamada a abrazar el Islam y abrazar la sunna y sus causas para realmente llevar esa misericordia, llevar esa sunna, a preocuparnos por el vecino, por el viajero, por el débil, por el enfermo, por todo el mundo, para ser realmente esa umma testigo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Digo esto y muchísimas gracias por vuestra atención y barakallahu fikum.